Creo que es este. A ver, yo creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta la alta tasa de informalidad. Creo que este no es un tema banal, sobre todo no es un tema banal en el caso de la ciudad de Cali, y no es un tema banal en el caso de las empresas que son unipersonales, en el caso de nuestra ciudad. Además, por el mismo hecho de que esos sectores que más generan empleo son los sectores que más se van a ver afectados y que probablemente algunos van a durar más en abrirse o en volver a esa situación, como en el caso de los hoteles y restaurantes. Perdón, ¿puedo interrumpirte un segundo? Sí. En ese sentido me llamó mucho la atención también que, según leí hoy, para acceder a los seguros de desempleo, la empresa tiene que tener más de 3 personas registradas. Sí, exactamente eso. Y con ARL, además. Sí, entonces pues, no están afectando a este grupo que tú estás diciendo. Esto es inviable, esto ya lo hemos hablado con la alcaldía. Dicen que son medidas en términos generales que vienen del ministerio. Y muchas empresas, hasta 2 personas, pues no van a tener esto. Y es decir, podemos crear todas las normas, pero si no permitimos que puedan ser realmente efectivas, pues no vamos a hacer mucho. Por otro lado, creo que es importante tener en cuenta que esas ayudas, ¿no?, deben de estar orientadas con planes adicionales. Es decir, sí es cierto el tema, digamos, del 40% de la ayuda en términos generales para la nómina, pero si uno lo compara con otros países, tal como lo dice Maribel, en términos del porcentaje de lo que sea de la ayuda en Colombia, pues es muy poco. A ver, yo creo que estamos en una situación en la cual no tiene comparación. Y en esta situación en la cual no tiene comparación, pues uno tiene que tener, si se va a generar un déficit, pues hay que en términos generales, hacerlo, e incluso a nivel municipal también. Es decir, si los planes de desarrollo en este momento se tienen que aprobar con déficit para generar una serie de ayudas, pues es que la situación lo requiere. En el caso, por ejemplo, de Nueva Zelanda, el subsidio es para el 100% de la nómina durante los primeros 6 meses y eso se va descontando, eso se va desmontando a lo largo del año. Entonces yo creo que aquí hay que tener, digamos, en cuenta otras cosas. Nosotros tenemos el 40%, pero en su momento lo hablábamos con la alcaldía, de que la alcaldía, por ejemplo, podría subsidiar un poco más, dar un 10% en términos generales para las empresas, para poder ayudar y generar esos apoyos, sobre todo en la informalidad, porque la informalidad es muy alta en nuestra ciudad. Qué pena, María, ¿tú ibas a decir algo? Tenía que ver con lo mismo, John James. O sea, el tema de la deuda pública es que vamos a pasar, no sé, del 50 al 60%. Y hay países como Alemania que han hecho una gran inversión y se va a pasar al 108%. Y Nueva Zelanda, que lo mencionaste, dice, me voy a aumentar. Esos son un poquito más juiciosos al 70%. Pero Colombia está muy tímido todavía con esto en términos fiscales. Sí. Hay otra de las soluciones que comparto con Cristina, y el tema de la tecnología. Yo creo que en este caso, nosotros, en el caso de la ciudad de Cali, pues hemos sido reconocidas como la primera ciudad creativa. Esto debe permitir potencializar y reorientar toda una serie de trabajos que utilicen más las herramientas tecnológicas, las plataformas, la infraestructura, y que en términos generales ayuden a cambiar ese tema, digamos, de la informalidad. Y ahí tanto instituciones públicas como gobernación pues tienen un gran trabajo en términos generales para hacer. Por otro lado, las ayudas deben de ser combinadas, y creo que el tema de las ayudas a familias en términos generales pues son importantes, pero creo que también es muy importante el tema de la transición de formalidad a informalidad. Pareciera ser que es muy fácil transitar de la informalidad a la formalidad, y eso no es cierto. Creo que parte del problema en términos generales en nuestra ciudad y en las ciudades de Colombia tiene que ver con el hecho del tránsito de la formalidad hacia la informalidad. Hay un trabajo que publicamos con mi colega hace 2 años en Labor, donde mostrábamos que básicamente la transición entre formalidad e informalidad no es simétrica. De hecho, una vez que el individuo está en situación de informalidad, dura más periodos en esa misma situación de informalidad,
y que si usted entra en situación de informalidad, volver a una situación de formalidad, la probabilidad es casi del 39%, pero si usted está en formalidad, transitar a una situación de informalidad, pues es alrededor del 50%. Esas asimetrías, en términos generales, ocurren por el hecho de que nosotros no tenemos realmente un seguro de desempleo. Es decir, y aquí hay que pensar, y creo que es el momento realmente en pensar en nuestras instituciones laborales. El hecho de que no tengamos un real seguro de desempleo como existe en España, como existe en Europa, etcétera, pues hace que esa transición entre formalidad e informalidad, una vez que hay un shock en el caso del empleo, pues tenga una mayor probabilidad. Creo que es la hora que nosotros deberíamos de empezar realmente a discutir esos seguros de desempleo que tenemos, cuéstenos lo que nos cueste. Es que la verdad es que creo que a veces se nos olvida que esta situación no es una situación que haya ocurrido por malos manejos fiscales o por malos manejos en pasadas administraciones, sino que es un shock que no es solamente está generando un efecto de shock en el caso de la oferta, sino que también va a generar un shock en el lado de la demanda. Y que aquí es necesario combinar y buscar toda una serie de políticas que nos permitan salir de esta situación. Entonces, yo resumiría el hecho, digamos, con que primero debemos de tener planes y debemos de aceptar que vamos a entrar, que deberíamos de tener un mayor déficit, que deberíamos de gastar mucho más, que la regla fiscal ya no es hora de seguir en términos generales adaptando o pensando que nos deberíamos de mover en un rango, duela a quien le duela, pero que necesariamente debemos de tomar medidas para afectar eso. Y eso también implica aceptar desde las instituciones locales y territoriales que deberíamos de gastar y deberíamos de reasignar los recursos para enfrentar esta situación que nuevamente es una situación a la cual nadie en términos generales nos genera una gran incertidumbre. Cada vez más ampliamos, aunque abrimos, pero sabemos que no podemos abrir bajo las mismas condiciones. Sabemos que todos los sectores, restaurantes, hoteles, nos debemos reacomodar. Las universidades nos debemos de reacomodar. Dictar clase en las condiciones de hoy en día es inviable en términos generales para el número de estudiantes que tenemos en un grupo. Antes teníamos un grupo de 35, hoy en día esos grupos se reducen a 10, 15 personas, lo cual implicaría que uno debería estar dando 3 horarios extendidos, etcétera, y aún así con todos los problemas, etcétera, que existen. Entonces, esas nuevas situaciones nos generan nuevos retos, y yo creo que aquí es hora de dejar un poco el tema de la regla fiscal, pensar más en la gente, y miren, hace un año pasado estuvimos con todos los problemas y todos los desórdenes sociales que se generó por todo el contexto que veníamos sufriendo a nivel nacional y a nivel local. Yo creo que si no se hace nada, esos nuevos brotes pueden empezar a ocurrir. En Buenaventura ya han empezado a ocurrir, en algunas ciudades han empezado a ocurrir, y si no tomamos medida, esto se nos puede salir de las manos mucho más allá de los temas que tengan que ver con el mercado laboral. Vale, John James. Bueno, en tu caso se puede dar la conferencia desde la playa, esas son las ventajas de Zoom. Vamos a dar paso. Bueno, antes de eso quiero decir algo. El tema, hay una serie de webinars que se están presentando sobre pymes, dándole ideas un poco para transformarse, y se ha hablado precisamente de las ayudas, y creo que muchas de las preguntas están alrededor de las ayudas, y aquí un poco se aclaró cómo está este tema de las ayudas con todo, y que creo que los tres concluimos que no han sido suficientes y que todavía falta un esfuerzo en términos, si la política es preservar el empleo, todavía no se ha notado como debería ser. Entonces le pido a Sebastián, por favor, que nos haga las preguntas que tomó del público, porque ya estamos cerca a la hora de terminar. Sí, buenas tardes a todos. Tenemos algunas preguntas muy puntuales. La primera podría responderla quizás John James Mora, y es: el gobierno acaba de anunciar que está estudiando el aplazamiento del pago de la prima de junio. ¿Qué tan viable usted ve esta medida? Y además, ¿qué tan viable ve las medidas de ciertos sectores para pagar nómina por horas? Menos mal se la dirigieron a John James. Sí, esto es como a quemarropa y un poco complicado, ¿no?
Pues el tema de las primas, nuevamente, yo creo que en este momento tenemos que pensar en generar, en dar más ingresos a la gente. Creo que el tema de los informales y de las ayudas a los informales pasa porque 165.000 pesos no son suficientes en términos generales, así lo tengamos como un plan de familias en acción. En la ciudad hemos pensado que no solamente deberíamos de orientar hacia el tema de los mercados, sino empezar a dar ayudas en términos de dinero. Yo sé, y siempre es la discusión, esto va a generar, en el caso, por ejemplo, de lo que se planteaba, que tenía que ver con el famoso ingreso básico universal, que si eran 400.000, esto generaba alrededor de 6 billones de pesos en términos generales sobre las finanzas públicas, pues es que en este momento pueden ser medidas transitorias que deberíamos de pensar. Ahora bien, quitarlo como tal, no creo que tenemos un problema bastante complejo en términos de la generación de ingresos y en términos de la demanda. Creo que esto podría afectar mucho más la demanda. Probablemente lo que se podría hacer es buscar algo más mixto en el cual pues el Estado pueda ayudar en parte a pagar esas primas, subsidiar una parte de esas primas. Yo sé que van a discutir, no, y el déficit fiscal, etcétera. Pues sí, pero es que si toca que en estos momentos ampliarlo, pues creo que todos lo entenderemos. Si hay un pacto social en el cual entendamos que la situación requiere de medidas extraordinarias, creo que de igual forma el Congreso debería entender que esto requiere un mayor déficit fiscal del que tenemos en este momento. Y la flexibilidad, pues, en esos momentos es importante. Creo que debemos de pensar en todos los tipos de flexibilidad con el fin de garantizar cierto tipo de trabajos, con el fin de garantizar empleos, no solamente en Cali, sino a nivel nacional. Entonces, creo que aquí hay que empezar a utilizar otras formas y a pensar otras formas de flexibilidad.